Buenas tardes a todas y todos, damas y caballeros. La Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social, AIDES, con el apoyo del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz de Venezuela y la Fundación Baquia en Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a este evento paralelo en el 50º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aquí en Ginebra, titulado Donbass, la guerra y sus consecuencias. Quería primero que todo agradecer la presencia de las delegaciones diplomáticas que ahorita nos están acompañando, al igual que a los medios de comunicación, las organizaciones sociales que nos ven en este momento vía YouTube Live y sin más, quisiera de pronto indicar cuál es el objetivo de este evento. Nosotros quisimos como asociación dar una visión objetiva y clara de lo que sucede en el Donbass. Es muy difícil abordar este tema ya que es bastante complejo, pero creemos también que es importante dar a conocer lo que sucede entre Ucrania y Rusia. Queremos que se nos diga por medio de los panelistas cómo afecta el conflicto que actualmente viven estos dos países y qué repercusiones tiene en el mundo hoy por hoy, porque es un evento que marca fuertemente la historia del mundo y de la humanidad. Desde, desde ya hacemos un llamado a la paz, esperando que este conflicto termine pronto y que se encuentre una solución pacífica que beneficie tanto a ucranianos como rusos. La guerra generalmente destruye el espíritu humano y el espíritu humano es lo que carece el mundo en estos tiempos. Demos paso entonces a nuestro próximo panelista, el doctor Hernando Calvo Espina, periodista colombiano, colaborador del Monde Diplomatique de Paris, politólogo e historiador. Él nos dará una perspectiva del rol que juegan los medios de comunicación hoy por hoy en este conflicto. Es sin lugar a dudas una de las armas, si no es el arma más importante que existe actualmente en este conflicto y de hecho en cualquier guerra, y por ello hemos querido que estuviese aquí para que nos dé su perspectiva. Buenas tardes en París. Voy a activar el micro. Creo que tengo que comenzar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Estoy escuchando información que a veces uno cree que sabía, pero que al final no la sabe. Y cada día uno aprende realmente mucho más. Yo creo que antes de comenzar voy a dar un crédito al señor Javier Couso, que me hizo llegar hace un año, algo más, un documento que es muy importante que él publicó cuando era europarlamentario y que yo invitaría a que Javier lo hiciera más público, y es este trabajo que él hizo en el Parlamento Europeo, Objetivo Moscú, del 2014. Discúlpeme, Javier, si yo me meto, 2019 me meto a publicar, a promocionarlo, digamos, pero lo que sí es cierto, lo hago porque de él aprendí muchísimo. Es un trabajo muy breve, pero muy conciso, muy, realmente muy importante, sobre todo ahora. Lo digo porque aprendí muchísimo de él en muy pocas páginas, apenas es un trabajo ¿de cuántas páginas? De 90 páginas. Y se llama Objetivo Moscú, protagonista de la obsesión antirrusa. Creo que Javier lo hizo para muy pocas personas. Entre esas me cuento yo como uno de los privilegiados. Y este trabajo de Javier, repito, fue en el 2019, ya estaba mostrando lo que podía pasar
sin esta guerra que actualmente está. Entonces, yo invito a Javier a que lo haga público, que lo haga extensivo a muchas personas, que hoy están todos los medios en Internet para hacerlo, ya que creo que este trabajo fue totalmente gratuito, ¿no? Era un trabajo de la Unión Europea. Bueno, ahora sí voy a entrar. Yo voy a ser muy concreto en lo que voy a hablar y es el papel de los medios de información, no solamente en esos momentos en esta guerra, no, en general. Y comienzo diciendo o repitiendo, porque ya lo he dicho varias veces, es que los medios de información actualmente son generales en guerra. Podríamos decir que son generales de primera línea, son generales de la primera trinchera, los medios de información, los grandes medios corporativos de información. ¿Por qué? Porque ellos, el papel de los grandes medios de información corporativos, que tienen principalmente su base en Estados Unidos, actúan como generales de los bombarderos. ¿Qué hace un bombardero en una guerra? Lanzar y lanzar bombas para ablandar, según la terminología militar, ablandar al enemigo. Después de que tienen ablandado al enemigo, caen las fuerzas militares terrestres, marinas, lo que quieran. Esos son los medios de información hoy en día. Nos ablandan el cerebro. Nos dicen esto es bueno, esto es malo. Todos los días nos lanzan la información, nos lanzan la información. Como yo un día dije muy cómicamente, los medios de información hoy en día son capaces de quitarle la dignidad a una gallina. Son capaces, son capaces. Esto han hecho y esto están haciendo. Son generales de primera línea para ablandar nuestros cerebros, para que aquello que es amarillo, volverlo azul, para que aquello que es blanco, volverlo completamente negro. Ahora, estos medios de información corporativos, ¿a quiénes responden? ¿Por qué funcionan así? Porque responden a intereses estratégicos de las grandes transnacionales, comenzando por las transnacionales estadounidenses y sus cómplices dentro de la OTAN hoy en día. Ni siquiera a la Unión Europea, no, a la OTAN hoy en día. Eso es una cuestión, yo creo que es la base de lo que yo les voy a comentar. Ahora, ¿de dónde viene esta magia? Para decirlo de alguna manera, entre comillas, de estos medios de información. Nace a partir del fin de la guerra en Vietnam, comienzos de los 70, cuando los Estados Unidos se dan cuenta que mucho daño a sus intereses en la guerra en Vietnam y en la guerra en Vietnam, Camboya, Laos, habían tenido los medios de información, que los medios de información estadounidenses casi que se habían, entre comillas, pasado al otro lado por haber mostrado toda esta crueldad que el ejército estadounidense había hecho en Vietnam. Estados Unidos, Washington, la Casa Blanca, todo el aparataje estadounidense dijo, esto no puede volver a pasar. Y toma los medios de información de una u otra manera. Ustedes saben que de una u otra manera es muy fácil tener los medios de información al alcance. ¿Por qué? Porque a veces el gobierno, el Estado, subvenciona los medios de información. En Francia es así. Y subvenciona según lo que tú vendas. Entre paréntesis, en Francia, por ejemplo, la revista de Disney recibe más dinero que otros medios de información. No me lo creen, pero así es. Entonces, simplemente no te damos la publicidad de algunos productos, sea estatales o no estatales. Y con eso, lógicamente, los medios viven de la publicidad, ¿no? Entonces, así fue moldeando poco a poco el estamento de Washington a los medios de información a su favor. Además, con discursos muy particulares. Lo que Estados Unidos está defendiendo siempre es la democracia, la libertad de expresión y hasta el cristianismo. Hasta el cristianismo. Entonces, así fue poco a poco nos fueron moldeando, o los medios de información se fueron moldeando, aunque también
lógicamente recibían sus intereses. Por ejemplo, vuelvo al caso de Francia, el periódico Le Figaro, uno de los medios más importantes de información en Francia, escritos. ¿De quiénes son los propietarios del medio de información Le Figaro? De la principal empresa productora de armamento y de naves de guerra, la Dassault. Entonces, Le Figaro, ¿a quién va a informar? Los intereses de Le Figaro, ¿a quién va a responder? ¿A la gente como nosotros? No, a los grandes medios, empezando por la familia Dassault que produce armamento. Es un simple ejemplo. Sigo. Pero lo que está pasando en estos momentos a nivel de los medios de información es muy particular. Nunca yo había visto en estos años, digamos 40 años que llevo en la prensa, yo nunca había visto lo que está pasando ahora. Es que los medios de información están totalmente dedicados a hacer la guerra, a convencernos que cualquier cosa que no esté a favor de los intereses occidentales y cristianos es malo. Y ahora están dedicados a Rusia. Sin explicar nada. Hay una rusofobia increíble, increíble, increíble. Pero que ya tenía sus pasitos, poquito a poquito ya se había formado. Tenemos la guerra en Irak. Ustedes saben cómo satanizaron a Saddam Hussein. Ustedes saben cómo la OTAN, porque al final fue al cabo la OTAN, que entró a Irak a buscar armas de destrucción masiva y hasta el día de hoy no las han encontrado. No las han encontrado y no las van a encontrar nunca. Pero en Irak costó más de 1 millón y está costando más de 1 millón de personas inocentes asesinadas. Se metieron a ir a Afganistán. Afganistán, después de que esos bombarderos de la información nos dijeron que era necesario entrar a Afganistán. ¿Por qué? Porque las mujeres, había que darle libertad a las mujeres. Había que acabar con el tráfico de opio en Afganistán, entre otras cosas. Hace poco salió Estados Unidos y la OTAN humillado de Afganistán y las mujeres están peor que hace 20 años cuando la OTAN invadió Afganistán. Pero entre otra particularidad, porque la prensa no ha informado día tras día, como siempre tienen la costumbre, de que durante el tiempo que Afganistán estuvo invadida por la OTAN, de Afganistán salió la mayor cantidad de heroína del mundo. Europa está invadida por heroína que viene a Afganistán en el tiempo en que la OTAN la tenía invadida. ¿Ustedes me pueden explicar esto? ¿O la prensa podría explicar esto? Bueno, si no lo explico, ya no lo voy a explicar. Seguimos. Pero hay una cuestión que también digo, esto no viene ni con la guerra de Irak, ni con Afganistán, que estoy hablando únicamente con ejemplos concretos, ¿no? El primer gran ejemplo de demonianización de que un proyecto político contrario a Estados Unidos se volviera lo peor de lo peor es Cuba durante los años 60. La campaña que en los años 60 se hizo contra Cuba fue tan terrible que quizás ustedes, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, no lo puedan creer. Pero se decía y se creyó, porque el bombardeo fue tan tremendo, los grandes medios de información, que Fidel Castro cogía a los hijos de los opositores políticos, de los contrarrevolucionarios, se los quitaba a estos niños, los mandaba a la Unión Soviética, en la Unión Soviética los mataban, los procesaban y los devolvían a Cuba en latas de conservas. Por favor, no se rían. Esa información la pueden encontrar, eso fue cierto. Eso fue parte de la campaña contra la Revolución Cubana y por ahí derecho contra la Unión Soviética y contra el comunismo de en esos momentos en la Unión Soviética. Repito, Fidel Castro cogía a los niños de los opositores
en Cuba, los mandaba a la Unión Soviética los convertía en conservas y los mandaba en latas para Cuba. Eso sin nombrar lo que pasó en Chile, porque no voy a llegar a esa edad, pero eso es un ejemplo. Esos medios de información hoy, que repito y no me canso de repetir, son los principales generales de la guerra, porque nos lavan el cerebro, a tal punto que la mayoría de la izquierda en el mundo, que andan repitiendo que los medios de información nos manejan, ellos repiten hoy en día lo que están diciendo los medios de información. Entonces, hacia ellos me dirijo. Y es lo que está pasando. Lo que está pasando ahora es inaudito. Es inaudito. Porque como decía Javier en un momento dado, nos han cortado todos los derechos que rige la democracia, esa misma democracia que ellos mismos gritan y piden que se mantenga. Pero, por ejemplo, los medios de información que han hecho, miremos lo del COVID-19. ¿Quién produjo el COVID-19 según la gran prensa y según Estados Unidos y según la Unión Europea? China. No solamente China, no, los pobres murciélagos chinos. ¿Es que hay pruebas concretas sobre ello? No. No hay. Pero es que no se necesitan pruebas concretas y hay que tener atención en eso también. Es que no se necesitan pruebas concretas para que un país no amigo o con el cual necesitamos pelear los intereses estratégicos sea culpable. No, se dice que China, se dice que Rusia, se dice que Irán, se dice que Corea del Norte, se dice que Venezuela, se dice que Cuba, se dice que Nicaragua. No hay necesidad de pruebas. Lo único que se necesita es decir, parece que, se dice que, según fuentes, además hay una palabra mágica, según fuentes de la cual no podemos decir su nombre para reservar su nombre, su imagen, no sé qué, nos dijo que China es culpable, Rusia es culpable, Cuba es culpable. Y lo creemos. Y lo peor es que lo creen la mayoría de organizaciones de izquierda y progresistas. O yo les pregunto, ¿es que hay alguien en este momento de guerra? Entre otras cosas. Porque en estos momentos no hay quien, o es muy poco, somos un grupito de minúsculo, que estamos llamando al diálogo en Ucrania, que estamos llamando a la paz. No, todo ahora es la guerra. Yo creo que es la primera vez, yo no sé si de pronto Javier, con su experiencia en Naciones Unidas, o algunas de las personas que nos están escuchando pueden decirlo, pero es que no ha existido otro caso donde no se llame a la paz. No, ahora no, es la guerra. Y estamos de acuerdo en que se manden armas a Ucrania. No hay quien, bueno, sí, un pequeño grupito en este mundo, porque todos los medios de información están llamando a la guerra, armas para Ucrania. Además, ningún medio de información insiste. Yo digo insiste porque de pronto dicen, sí, que en Ucrania, tal batallón, de pronto hay algunos nazis. De pronto hay algunos nazis. Pero eso no es cierto. Lo sabemos. Que en Ucrania lo que hay en la estructura del Estado es una formación nazi. Y se ha llegado a tal punto que hasta los israelíes que fueron comidos, devorados por el nazismo, están de asesores allá. ¿A qué punto hemos llegado? ¿A qué punto se está llegando? Por los intereses geoestratégicos contra Rusia. Pero es que yo no estoy defendiendo a Rusia. Lo que pasa es lo que está sucediendo en estos momentos en Rusia y contra Rusia nos afecta a todos nosotros. Ahora resulta, para seguir con ello, para ver cómo termino rápidamente, yo no sabía, por ejemplo, en esta guerra comunicacional, que el aceite de colza se desapareció en España y en Francia, y parece que también en Bélgica, yo no sé el resto de países europeos, por la guerra en Ucrania.
No solamente eso, está aumentando todo, todo. Están desapareciendo muchos productos por la guerra en Ucrania. O sea, que Ucrania era el centro del mundo. O sea, Ucrania era la que nos daba de comer en Europa. Digo Europa porque es que yo vivo en Europa. O sea que nosotros no producíamos nada, todo lo producía Ucrania. Y antes, entonces, ¿de qué vivíamos? ¿O de qué estamos viviendo? Eso, Putin en estos momentos, el presidente Putin, no estoy hablando si es culpable o no culpable, pero lo que sí estoy diciendo yo, o sea, digo, es que los medios de información lo tienen a un nivel de Hitler, pero por Dios, ¿desde cuándo? Cuando uno mira tranquilamente lo que está pasando en el mundo, uno puede hacer las comparaciones, pero la prensa sí lo hace y la gente se lo cree. Repito lo que ya he dicho, esos bombarderos llamados las transnacionales de la comunicación, transnacionales corporativas de la comunicación, nos tienen comido el cerebro y nos lo van a seguir comiendo. Y no hay una respuesta de aquellas personalidades de la cultura, de la comunicación, de la izquierda, que sea capaz de responder a esto, porque tienen temor. Yo pensé, se lo dije a Javier, a lo interno de esta comunicación, cuando el profesor Sayas hubo estos sonidos desagradables donde no se pudo escuchar buena parte de lo que dijo el profesor Sayas, que fue lo que pensé, están saboteando, porque yo creo que es el primer evento, lo hablaba con Javier, donde se puede hablar o llaman a que hablemos de este tema, porque es prohibido, es prohibido. Está totalmente prohibido. Es lo que los medios nos digan y es eso. Rusia es mala. Putin, pésimo. La OTAN, la OTAN pasó a ser un aparato de guerra que ha asesinado miles de millones, no, perdón, estoy aquí, millones de personas, que ha invadido, ha masacrado, a ser casi una ONG, una organización no gubernamental de buenas personas, pero sea una organización terrorista internacional para la guerra. ¿De quién se tiene que defender? ¿De quién nos tenemos que defender en este mundo? Pero los medios de información nos tienen en ello. Nos tienen en ello. Yo ni siquiera le reprocho a los militares hacen lo que les tengan que decir. Y los medios de comunicación, y los medios de comunicación, esos grandes medios de comunicación. A ver si me desmienten. Vamos mañana, nos invitan a cualquiera de nosotros a una televisión. ¿Contra quiénes? Porque yo tengo la experiencia. Es Hernando Calvo Espina contra dos personas que están de acuerdo que hay que hacerle la guerra a Rusia y que Rusia lo manda. O no importa, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, ¿no? La cuestión, y no me lo pueden negar, y yo creo que Javier, que tiene experiencia en ello, es que uno también termina siendo atacado por el propio presentador de la televisión. O sea que uno termina peleando contra tres. No, ellos terminan peleando contra uno. ¿Por qué? Porque uno no está de acuerdo con ellos. Y lo hacen sentir culpable, que uno es la miseria del mundo por estar no defendiendo a Rusia, no defendiendo a Irak, no defendiendo a Venezuela, no defendiendo a Cuba, no, mostrando cosas concretas, reales, señores. Eso es la prensa hoy en día. Eso es la prensa hoy en día. Y de esto, y ya con esto termino, a mí lo que me molesta es que, como lo vengo repitiendo ya hace varios momentos, es que nuestros grandes intelectuales, nuestra gran mayoría de la izquierda, la inmensa mayoría de la izquierda, está repitiendo lo que nosotros decimos que es lo malo, la gran prensa. Nosotros repetimos, bueno, nosotros no, la gran mayoría de la izquierda, la gran mayoría de intelectuales, progresistas, repiten y cacarean lo que ellos dicen combatir a los grandes medios de información. Esos generales de la guerra, los peores, porque nos bombardean
todos los días el cerebro y nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Y repito como le dice, tienen tanto poder que son capaces de quitarle la dignidad a una gallina. Muchas gracias.